día, ¿cómo están? Estamos en la sesión número 88 de la lectura de los libros de La Ley del Uno. Estamos por el libro número 5 y último de esta saga. Estamos en la página 99 de 246 y es el día sábado 25 de julio, donde me encuentro en el Medio Oriente. Son las 4:31 p.m. 09:30 hora de Uruguay, mi país natal. Entonces, estamos en el fragmento 27. Me salteé el fragmento anterior o parte del fragmento anterior que hablaba de la condición de Carla. Creo que eso se hace un poco repetitivo en general, pero me gusta esta parte aquí. Y una de las preguntas del interrogador dice: ¿podéis indicar si un gran porcentaje de los errantes que hay ahora aquí pertenecen al grupo de Ra? Y dice Ra: podemos decirlo. Y el interrogador le dice: ¿lo son? Dice Ra: una parte considerable de los errantes de sexta densidad pertenece a nuestro complejo de memoria social. Otro gran porcentaje pertenece al complejo que sirvió en Sudamérica. Otra parte al que ayudó a los atlantes. Todos somos complejos de sexta densidad y grupos hermanos, debido al sentimiento unificado de que podíamos llegar y ayudar a vuestros pueblos con formas como las pirámides, de la misma forma que se nos ayudó a nosotros. Dice: hola Alicia, buen día. Y dice el interrogador: ¿podés decir si alguno de nosotros tres pertenece a Ra o a alguno de los otros grupos? Y Ra le dice: sí. Y el interrogador le dice: ¿podéis decir a qué grupo pertenece cada uno de nosotros? Ra le contesta que no. Dice el interrogador: ¿somos todos de un solo de esos grupos que habéis mencionado? Y Ra le dice: llegaremos hasta donde podamos para que no haya transgresión. 2 tenéis origen en sexta densidad. 1 en quinta densidad, cosechable a la sexta, pero habiendo escogido volver como errante debido a una relación amorosa entre maestro y discípulo. De esa manera, los tres formáis un grupo muy cohesionado. Entonces, me parece una información bastante interesante y dice que justamente una parte considerable de los errantes de sexta densidad que están en el planeta pertenecen a nuestro grupo de memoria social, ¿verdad? Otro porcentaje pertenece al complejo que sirvió en Sudamérica y otra parte al que ayudó a los atlantes, ¿verdad? Entonces, como hemos hablado anteriormente, ellos todavía sienten esta necesidad de alinear, si se quiere, las distorsiones que ellos sienten haber causado al haber puesto pie en nuestro planeta en un intento de ayudar, y por eso se ofrecen como errantes o como semillas estelares en nuestro planeta. Dice el interrogador: ¿podéis explicar los sonidos que escucho en el oído izquierdo y el derecho y la sensación de contacto que siento constantemente? Y Ra le dice: eso ha sido abordado anteriormente. Por favor, pregunta detalles más específicos. Recordemos que dijimos que las señales en el oído derecho son positivas y las señales en el oído izquierdo son por cuestiones negativas. Entonces dice el interrogador: en diversos momentos percibo lo que considero como un cosquilleo en el oído derecho y en el oído izquierdo. ¿Cambia el significado según reciba esa sensación sonora en mi oído izquierdo o el derecho? Y Ra le dice que no. El interrogador le dice: ¿por qué el oído izquierdo es de un contacto de servicio al yo y el derecho de servicio al prójimo? Y Ra le dice: la naturaleza de vuestro vehículo físico es tal que existe un campo magnético positivo y negativo en esquemas complejos en torno a las capas que lo rodean. En la mayoría de las entidades, en la continuidad del espacio-tiempo, la parte izquierda de la cabeza es de polaridad negativa. Dice el interrogador: ¿podéis explicar cuál es la finalidad o la filosofía tras los complejos de memoria social positivos y negativos de cuarta, quinta y sexta densidad? Y Ra le dice: la finalidad básica de un complejo de memoria social es evolucionar. Superado cierto punto, la evolución del espíritu depende en gran parte de la comprensión del yo y del prójimo como creador.
Ello constituye la base para los complejos sociales. Cuando alcanzan la madurez, pasan a ser complejos de memoria social. O sea, ¿okay? Complejos sociales, y dice cuando alcanzan la madurez pasan a ser complejos de memoria social. Para las densidades cuarta y sexta es totalmente necesario. La quinta densidad positiva emplea la memoria social para alcanzar la sabiduría, aunque se logre de manera individual. En la quinta densidad negativa se avanza en su mayor parte sin recurrir al prójimo. Esta es la última pregunta, pues debe protegerse el instrumento contra el agotamiento. Como siempre, que la pregunta clásica, dice el interrogador, solo deseo saber si hay algo que podamos hacer para que el instrumento esté más cómodo para mejorar el contacto. Y dice Ra, todo está bien hermanos, y por lo que parece ahí dice que hay golpes fuertes en la puerta y es el proveedor del agua. ¿Qué habéis dicho? Claro, sé que no lo escuchó porque justamente en ese momento golpearon la puerta. Y se despide. Bien. A ver que veo pasar los cartelitos aquí. Hasta Alicia está por aquí. Muy buenos días, Graciela. ¿Cómo están? María Carvalho está por aquí. Chicas, ¿cómo están? Siempre atentas. Matías, ¿se despertó temprano Matías? Bueno, un aplauso. Vamos con todo. Ninoska anda por aquí también. Sí. María Carvalho dice buen día para todos desde Parque del Plata. Hola Parque del Plata. ¿Cómo están? Betina Torres está por aquí también. Entonces, el fragmento 28... sesión 46 del 15 de abril de 1981, Jim comienza diciendo, al preguntar sobre cómo ayudar lo mejor posible a dos de nuestros gatos, y esto lo incluyo en la lectura porque hay mucha gente que tiene gatos, que le gustan los gatos tienen una energía muy mística, así que por eso lo voy a leer. Al preguntar sobre cómo ayudar lo mejor posible a dos de nuestros gatos, que debían someterse a una anestesia en el veterinario y sobre cómo reducir las influencias negativas que pudieran hallar una vía de entrada en ese momento, descubrimos que cuando un ser de segunda densidad ha sido revestido por cualidades con éxito, que no sé lo que significa, atrae hacia sí el complejo espiritual. Y la presencia del complejo espiritual le hace vulnerable a los mismos procesos de ataque psíquico que puede experimentar cualquier entidad de tercera densidad si se dan las circunstancias para ello. Las frases rituales que se mencionan se refieren al libro de oración común de la Iglesia Episcopal. Y dice Carla, cuando era una joven de 17 años me imaginaba una vida en el hogar y rodeada de niños, pero la vida nunca me ofreció eso. En su lugar he llevado una vida consagrada a Don y al Creador. En lugar de niños, he tenido la alegría de ser la amiga y la consejera de numerosas almas valientes e indagadoras. Y de gatos, muchos gatos, dice Carla. No puedo recordar haber estado sin gatos en ningún momento de mi vida. Me encantan y su compañía es siempre un placer. Para nosotros son como niños y de hecho absorben buena parte de mi instinto maternal. Gandalf era un gato excepcionalmente cariñoso. Le encantaba estar en nuestro regazo o ir a buscar cosas para Don, recogiendo los envoltorios de los caramelos de menta que Don lanzaba para después depositarlos en sus zapatos. Cuando envejeció y empezaron a pasarle los años, se volvía todavía más cariñoso e incluso cuando ya no era capaz de andar, si me olvidaba de llevarlo conmigo, se arrastraba por el suelo poco a poco para acercarse a mí. No hace falta decir que no lo olvidábamos muchas veces y sigue estando vivo en entrañables recuerdos. La sesión 46 del 15 de abril de 1981 dice lo siguiente. El interrogador pregunta, dice, la cuestión que nos preocupa, que he pensado plantear en la meditación, es quizás una pregunta poco apropiada, pero creo que debo formularla, porque tiene una importancia capital para la condición mental del instrumento y la nuestra. Tiene que ver con los dos gatos a los que debemos llevar a operar hoy para la limpieza de los dientes y para la extracción de un pequeño tumor en la pata de Gandalf. Tengo la impresión
de que podría ser un punto de entrada para el grupo de Orión. Y principalmente quería saber si podemos hacer algo para proteger a estos dos gatos. Quizá la pregunta esté fuera de lugar, pero creo que debo formularla. ¿Podéis dar información sobre esta cuestión? Y Ra le dice, la entidad complejo mente, cuerpo, espíritu, Gandalf, o sea que el gato es un complejo mente, cuerpo, espíritu, ¿verdad? Cuando dijo por ahí revestido con las cualidades, bueno, en definitiva se ve que el animal de segunda densidad llega un momento que adquiere las condiciones del espíritu. Dice, la entidad complejo mente, cuerpo, espíritu, Gandalf, que es cosechable para tercera densidad, atentos, que es cosechable para tercera densidad. Yo siempre le digo a mi familia que mi perro Zulu va a ser persona en la siguiente vida porque te mira y es como que te habla, es un animal muy inteligente y muy cariñoso también. Dice, es vulnerable al mismo tipo de ataque psíquico que recibís vosotros. Por lo tanto, a través del mecanismo de imágenes y de ensueños, es potencialmente posible ofrecer conceptos negativos a este complejo mente, cuerpo, espíritu, con sus posibles resultados nocivos. La entidad Fairchild, que es el otro gato, aunque también es cosechable, no es vulnerable a las agresiones en tan gran medida debido a la ausencia de actividad del complejo mental hacia la distorsión de la devoción consciente. Se ve que ese es menos cariñoso. Para la protección de ambas entidades podemos indicar dos posibilidades. En primer lugar, la meditación, que consiste en colocar una armadura de luz. En segundo lugar, la repetición de breves frases rituales que este instrumento, o sea Carla, conoce a través de la institución que distorsiona su unidad espiritual, que dijimos que era la Iglesia Episcopal. El conocimiento del instrumento bastará. Ello ayudará a poner en alerta a las numerosas entidades desencarnadas que también conocen esas frases rituales. La meditación es apropiada en el momento de la actividad sobre estas entidades. El ritual puede repetirse eficazmente desde este momento hasta que estén sanos y salvos a intervalos oportunos. Entonces, que de nuevo, ¿no? Qué importante la intención, la meditación, la oración. Y vemos cómo funciona, ¿verdad? Dice el intro, no conozco las frases rituales, si el instrumento las conoce, no es necesario que respondáis, pero ¿de qué frases habláis? Y Ra le dice, porque el interrogador le dice, supongo que el instrumento las conoce, y Ra le dice, es correcto. Sigue diciendo el interrogador, ¿podéis decir algo sobre el pequeño tumor en la pata de Gandalf y si supone un peligro para él? Y Ra le dice, la causa de ese crecimiento anormal ya se ha comentado antes. El peligro para el complejo físico corporal es leve dada la ausencia del estímulo repetido de la ira. Entonces, si hubiera un estímulo repetido de la ira, entonces sería sí más difícil para el gato, ¿no? Entonces, bueno, me pareció interesante. No tengo gato, pero sé que muchos de ustedes sí. Dice Matías, no te oigo, dice María Carballo. ¿Se escucha bien? Estoy en la misma condición que siempre, quizás el internet en donde estoy no llega bien. Me dicen entonces si se escucha bien por ahí. Fragmento 29, sesión 48 del 22 de abril de 1981. Jim dice, para Carla parece posible recibir una transferencia, una transferencia de energía espiritual por medio de cualquier transferencia de energía sexual. Ello se produce sin ningún esfuerzo particular por su parte y principalmente parece deberse a su propia naturaleza, que considera todos sus actos en primer lugar bajo el ángulo del posible servicio al prójimo. Sin embargo, este tipo de transferencia de energía espiritual es posible para cualquier persona mediante una dedicación mental consciente de la relación sexual compartida a los fines de obtener tal transferencia. Y dice, con esa dedicación consciente, el hombre puede transferir a la mujer la energía física que posee en abundancia y regenerarla,
y la mujer puede transmitir las energías mentales, emocionales y espirituales que posee en abundancia e inspirar al hombre. El tipo de energía que transfiere cada sexo biológico viene determinado por sus naturalezas únicas. El sexo biológico masculino tiende a expresar la cualidad de emisión del principio masculino, mientras que el sexo biológico femenino tiende a expresar la cualidad de recepción del principio femenino. El orgasmo es el momento en que se produce la transferencia, aunque una pareja bien acoplada no tiene necesariamente que llegar al orgasmo para que se produzca esa transferencia. La sesión picante de hoy. Dice Carla: desde que se grabaron estas sesiones, he seguido estudiando la parte sexual de la actividad del rayo rojo, con la esperanza de hallar formas de compartir la belleza y el gozo que he hallado en mi propia sexualidad con otras personas que deseen iniciarse en la experiencia del sexo sacramental. Cada vez estoy más convencida de que todos tenemos la capacidad de entrar en ese nivel vibratorio en el que la relación se convierte cada vez más profundamente en una sana Eucaristía del rayo rojo. Pienso que esa energía orgásmica es puro amor y que cuando experimentamos ese éxtasis, sencillamente tomamos conciencia de la vibración del Creador en reposo. Sospecho que el universo permanece en un estado de orgasmo, un éxtasis intemporal. Nuestra cultura nos condiciona tanto para embotar el poder de la pasión que con la observancia de las convenciones sociales se pierde la espontaneidad de ese acto. Y el bombardeo constante de imágenes sexuales en los anuncios publicitarios y de todo tipo agudizan el deseo de poseer cada vez más. Cada vez mayor número de parejas, mayor número de experiencias no ortodoxas, mayores emociones, mayor novedad. En contraste con todo ello, está la parte del rayo rojo del yo y sus funciones naturales y justas que, como todas las funciones naturales, han de llevarse a cabo en privado y manteniendo la vigilancia sobre la gracia y la pureza de su realización. Cuando un hombre ha encontrado la sabiduría de fijar su deseo sobre la mujer, la diosa, encarnada en su pareja, y la mujer ha abierto su corazón al hombre encarnado en su compañero, todo está listo para una práctica cada vez más profunda de ese intercambio glorioso y natural de energías. Para mí, eso ha sido sin duda una bendición, pues parece ser que me quedé sin energías hace años, pero todavía sigo bien viva. Y de ello he de dar gracias en gran medida a las remarcables funciones naturales de un tal James McCarthy, un hombre que no podría expresar con mayor afecto su sensibilidad hacia la diosa interior. Qué bien. Jim entonces es quien era la pareja sexual de Carla. Sesión 48 del 22 de abril de 1981. El interrogador dice: tengo una pregunta de parte del instrumento que voy a leer. Y entre comillas dice: habéis sugerido algunas veces que las transferencias de energía sexual favorecen la energía vital del instrumento y este contacto. Parece que ello no es así para todas las personas, que el circuito sexual y el circuito espiritual no son el mismo. Pregunta de Carla: ¿esto es una anomalía del instrumento o el efecto positivo de la actividad sexual sobre la energía espiritual es algo normal para todos los seres de tercera densidad? Y cierra comillas. Irra le contesta: aunque este instrumento no es anómalo, está menos distorsionado en cierta medida hacia la separación de mente, cuerpo y espíritu que muchas de vuestras entidades de tercera densidad. Las energías de transferencia sexual, si ocurren a través de un complejo espiritual eléctrico o magnético no desarrollado, que podríais llamar circuito, hacen saltar ese circuito particular. Por otra parte, las fuertes energías espirituales pasan a través de un circuito corporal y afectan igualmente de manera adversa el circuito no desarrollado del complejo corporal. Algunas entidades, como este instrumento, no ha escogido en esta encarnación particular expresar
en algún momento la energía sexual a través del circuito corporal. Así, desde el inicio de la experiencia de tal entidad, el cuerpo y el espíritu se expresan juntos en todo acto sexual. Ahí está la clave, ¿verdad? Expresarse en cuerpo y en espíritu, ¿verdad? Para realmente tener esa condición a un nivel más elevado y no solo a un nivel corporal. Por esa razón, transferir la energía sexual es, para este instrumento, transferir energía tanto espiritual como física. Si una persona lo suficientemente sensible examina el campo magnético de este instrumento, verá configuraciones poco habituales. Eso no es algo único a una sola entidad, sino común a un número razonable de entidades que, habiendo perdido el deseo de experiencias sexuales del rayo naranja y el amarillo, han fortalecido el circuito combinado del espíritu, la mente y el cuerpo para expresar la totalidad del ser en cada acción. Por esa razón, tanto las relaciones sociales como la compañía son muy benéficas para este instrumento, sensible a las transferencias de energías más sutiles, ¿verdad? Hay muchas transferencias de energía, no solo la sexual. Vamos con el fragmento 30, sesión 49 del 27 de abril de 1981. Y dice Jim: de los tres, yo era el más interesado en preguntar sobre mis propias experiencias, puesto que también había sido aficionado a las teorías conspiracionistas. Puede entenderse como el resultado de una curiosidad excesivamente activa y sensacionalista. Las preguntas sobre Carla eran siempre de tipo mantenimiento, tratando de comprender el mejor modo de mantener su vehículo físico en las mejores condiciones posibles, y Don raramente preguntaba algo sobre sí mismo. Los siguientes comentarios de Ra amplían la noción de la función sacramental que puede alcanzar la relación sexual en el viaje individual de la búsqueda de la verdad. Con el correcto equilibrio de mente y cuerpo, que para cada entidad se determina de manera única, el orgasmo puede servir como un tipo de mecanismo desencadenante para activar el complejo espiritual y funcionar como una especie de lanzadera, permitiendo así a la entidad contactar con lo que Ra llama infinidad inteligente. La información pertinente relativa a la zona de los lóbulos frontales del cerebro de la que habla Ra guarda relación con el hecho de que nadie sabe con total certeza qué funciones realiza esa parte del cerebro. Todas las cualidades que nos distinguen como seres humanos se atribuyen a los 5 octavos posteriores del cerebro reptiliano y mamífero. Los precursores que estudian esta parte del cerebro han planteado la posibilidad de que los lóbulos frontales se encuentren en estado latente en la mayoría de las personas, y de que puedan activarse eliminando los diversos bloqueos de los centros energéticos inferiores que las experiencias de la niñez han causado, dependiendo de qué lecciones se hayan escogido aprender durante la encarnación antes de la misma. Cuando esos bloqueos han desaparecido, es decir, cuando las lecciones se han aprendido, ¿verdad? Y ahí es cuando desaparecen los bloqueos, los lóbulos frontales pueden activarse en algún grado y puede experimentarse un salto cuántico de la conciencia durante periodos variables de tiempo, normalmente bastante breves, excepto en el caso de los verdaderos yogis, santos y místicos. Esa es la teoría. Sin embargo, Jim está siempre a la espera, se podría decir. Y dice Carla: la fascinación que Jim ha mostrado siempre por las posibles conspiraciones de carácter político, económico y metafísico era algo que tenía en común con gran número de personas interesadas en los ovnis y en sus mensajes. De alguna manera, la mente que giraba en torno al misterio de los ovnis era también vulnerable a las sensacionalistas y elaboradas teorías que implicaban a los poderes secretos gubernamentales y a los de las corporaciones internacionales. Aquí voy a abrir un paréntesis. Podemos ver que aquí Dubái lanzó una sonda hacia Marte, y China, según leí hoy, también lanzó un vehículo. No le leí en profundidad al artículo, pero lanzó un vehículo también hacia Marte. No sé si algún vehículo que iría a aterrizar allí o simplemente iría a orbitar Marte.
Pero creo que esto es parte de esa carrera espacial, entre comillas, y por ahí me imagino, como lo veo, es que irán hablando cada vez más del planeta Marte hasta que empezarán a quizás decir que están listos para mandar personas y mandarán personas y será la manera tal vez de abrir esa conversación y mostrarnos de que sí están haciendo cosas en Marte, mandando cosas a Marte y hacerlo progresivo hasta que dirán que pusieron una base en Marte, pero en realidad ya la tienen hace rato. Pero bien, no nos metamos demasiado en esos temas que son los menos importantes, como ya lo vimos. Cuando comencé a canalizar por primera vez, dice Carla, en 1974, tales cuestiones eran muy comunes. Necesité varios años de experiencia, de canalización y de observación sobre cómo percibía la energía del grupo para determinar satisfactoriamente que preguntar cuestiones sobre ese tipo de materias enfocadas al miedo era verdaderamente nefasto para la correcta sintonización del contacto y por tanto para la validez de la información recibida. Y pone aquí miedo porque me imagino que para muchas personas todos esos temas producen miedo, más cuando le hablan de seres diferentes fisionómicamente, de diferentes colores, etcétera, etcétera. Me imagino que saben de lo que estoy hablando, entonces hay muchas personas que entran en miedo. Y por más que digan que sí, que quieren saber y que están preparadas, en realidad es un shock muy fuerte y disminuye la capacidad de contacto, en realidad, cuando las personas están en miedo. Dice, en los últimos años admito e incluso invito a preguntas que puedan abordar cuestiones específicas para la persona que las plantea, pero advierto también de que la respuesta que se reciba no será específica. Confiero un gran valor al buen contacto que podemos seguir manteniendo y vigilo cuidadosamente su correcta sintonización. La experiencia de Jim relativa a su investigación de los lóbulos frontales cambió su vida. Pareció ser el hecho que le hizo descubrir un estilo de vida campestre, un modo de vida indudablemente solitario y sobrio, pero que le acoplaba como un guante. Aunque yo no alcance a comprender gran cosa de esa investigación, puedo ver que para él es muy útil. Sin embargo, el hombre que inició y promulgó esa investigación era una persona cada vez más centrada sobre cuestiones específicas cuando sus alumnos comenzaron a canalizar. Así que creo que Jim aprendió a la fuerza que todo canal puede corromperse cuando las preguntas planteadas son demasiado específicas y se centran sobre cuestiones terrenales en lugar de sobre valores eternos. Sesión 49, 27 de abril de 1981, el interrogador dice lo siguiente. En primer lugar, tengo una pregunta de parte de Jim que dice así. Durante los últimos 9 años he tenido lo que llamo experiencias de los lóbulos frontales en el estado del sueño inmediatamente anterior a la vigilia, cuando me despierto por la mañana. Es una combinación de placer y depresión que comienza en los lóbulos frontales y que se extiende como en pulsaciones a todo el cerebro, dando la sensación de un orgasmo cerebral. He tenido más de 200 veces esa experiencia y con frecuencia se acompaña de voces y de visiones que raramente tienen sentido para mí. ¿Cuál es la fuente de esas experiencias de los lóbulos frontales?, pregunta Jim. Ira le dice lo siguiente. Examinamos al que plantea la pregunta y hallamos cierta información pertinente ya disponible, relativa a la disposición fisiológica de esa parte particular del cerebro. Las experiencias descritas y experimentadas son experiencias de síntesis que pueden sobrevenir tras un esfuerzo de concentración sobre la apertura de la puerta de acceso o complejo mental índigo, de manera que pueda producirse una experiencia sagrada o del rayo violeta. Esa experiencia son el inicio de lo que, a medida que el cuerpo, la mente y el espíritu se integran en la puerta de acceso o nivel índigo, puede desencadenar no solamente la experiencia del gozo, sino también de la comprensión de la infinidad inteligente que lo acompaña. Así,
el orgasmo del complejo corporal y el orgasmo del complejo mental se integran. Y a continuación pueden seguir la puerta de acceso apropiada para la integración del complejo espiritual y su utilización como lanzadera para el sacramento de la presencia plenamente experimentada del infinito creador. Así es mucho lo que puede esperar quien plantea la pregunta, ¿verdad? Entonces, es como yo digo a veces, nuestro vehículo físico, espiritual, es un Ferrari último modelo y lo utilizamos como un Fiat 600 del año 1980. ¿Cuánto para aprender? ¿No? Hay de todo aquí. Fragmento 31, sesión 50 del 6 de mayo de 1981, donde Jim dice lo siguiente: cuando cortaba los árboles para construir mi cabaña en los bosques centrales de Kentucky en la primavera de 1973, no sabía muy bien si podría sobrevivir solo en ese entorno remoto, ni cómo. Aunque contenido la mayor parte del tiempo, el nerviosismo que me suscitaba aquel proyecto era obvio. Una noche en mi cabaña me despertó el sonido del perro de un amigo que comía el pienso en un bol de plástico. Comía el pienso, bueno, esa era su comida. Mentalmente, escuché el mensaje del que se hablaba en el texto y apunté a la luz de la linterna. Parece que cada uno de nosotros cuenta al menos con 3 guías que nos rodean, y esa ayuda normalmente se proporciona de manera simbólica para transmitirnos pistas que estimulan nuestro pensamiento y nuestras capacidades de búsqueda, en lugar de mediante la comunicación de respuestas claras e incuestionables. Parece que recibió algún tipo de mensaje. Dice Carla: he experimentado el nerviosismo de Jim a lo largo de nuestra larga vida juntos y he descubierto que su rapidez y su vivacidad de espíritu son excepcionales. No obstante, esa característica parece un don contradictorio, porque si los objetos que manipula tienen la temeridad de resistirle, la tensión puede escalar. Supongo que toda virtud tiene siempre sus sombras. He llegado a encontrar a Jim con un nivel de confianza en el que uno acepta al otro sin tener en cuenta más que el apoyo total. Y no le cambiaría ni un ápice para que fuera menos impetuoso. Ese temperamento de corcel es solamente la sombra de una infinidad de características maravillosas que hacen de él un juez excelente y eficaz de las personas y las situaciones, dice Carla. Y vamos a la sesión 50 del 6 de mayo de 1981, donde el interrogador dice: Jim tiene una pregunta sobre una experiencia que tuvo cuando se instaló por primera vez en su terreno, en que recibió este mensaje, entre comillas, el mensaje que recibió Jim. La clave para tu supervivencia proviene indirectamente del nerviosismo. Cierra comillas, ese fue el mensaje. La clave para tu supervivencia proviene indirectamente del nerviosismo. La entidad se llamaba Angélica, dice aquí. ¿Podéis darle información al respecto? Ira dice que sí. Hacedlo, por favor. Ira dice lo siguiente: como hemos señalado, cada complejo mente, cuerpo, espíritu dispone de varios guías. La persona de 2 de estos guías es la polaridad masculina y la femenina. La persona de 2 de estos guías es de polaridad masculina y femenina, uno masculino y otro femenino. La tercera es andrógina y representa una facultad de conceptualización más unificada. El guía que habló como complejo vibratorio de sonido Angélica era la persona de polaridad femenina. El mensaje no puede explicarse completamente debido a la ley de la confusión. Lo que sí podemos sugerir es que, para progresar, debe haber cierto estado de insatisfacción, lo que da a la entidad un estímulo para continuar su búsqueda. Ese estado de insatisfacción, nerviosismo o angustia existencial, si queréis llamarlo así,
no es útil por sí mismo. Por esa razón, su utilidad es indirecta. Entonces, no estamos solos, no venimos solos. Pide y se te dará. Es importante reconocer la presencia de nuestros guías, hablar con ellos como hablando frente al espejo y preguntarles sus nombres, si pudieran tenerlos, que se identifiquen, hacer ese ejercicio mental y se abre la conversación con los guías. Fragmento 32, sesión 53 del 25 de mayo de 1981, Jim comienza diciendo: hemos omitido el nombre de la persona contactada en esa pregunta en la sesión 53, porque no queríamos ser responsables de reducir la polaridad de Ra. No obstante, quisiéramos compartir el resto de la pregunta y de la respuesta porque nos parece un buen ejemplo de los principios generales que utilizan los extraterrestres de polaridad positiva en sus encuentros cara a cara con la población de nuestro planeta. En la primavera de 1981, Don viajó solo a Laramie, Wyoming, para dar una charla sobre la ley del uno en una de las conferencias de contacto de Leo Sprinkle. La causa de su indisposición durante aquella conferencia y la ayuda que proporciona un grupo de apoyo son puntos interesantes extraídos de esa experiencia. De nuevo, vemos que el deseo de no interferir con el libre albedrío es capital en la respuesta de Ra, que pudo dar porque Don había alcanzado ya la misma conclusión general en su propio razonamiento. La última pregunta de esta sección y su respuesta dan una perspectiva interesante del fenómeno de la bola de luz. Cuando Carla era pequeña, una bola de lo que parecía ser un rayo entró a través de la ventana, giró alrededor de su cuna y volvió a salir por la misma ventana. Cuando Don era pequeño, tuvo una experiencia similar. Y Carla dice: parece ser que una vez que el buscador decide seguir el camino que conduce al Creador, que se ha abierto ante su mirada en proceso de despertar, las coincidencias y los acontecimientos extraños se acumulan con rapidez. Las partículas plateadas fueron lo que primero observó Andrija Puharich cuando él y Uri Geller trabajaban juntos. Hablamos de las partículas doradas que aparecían sobre las personas y esto se dijo que era una manifestación de la raíz de la mente en conjunto con seres interiores de este planeta, de planos interiores, y así se producían las manifestaciones para demostrarles cuándo estaban en el camino correcto. Y dice: podían aparecer esparcidas sobre la moqueta de una habitación de hotel durante la noche. Cuando Don y yo entramos en contacto con Puharich en 1974 y comenzamos a trabajar con él con cierta asiduidad, comencé a verlas aparecer sobre mi rostro y en la parte superior de mi cuerpo, dice Carla. Recibíamos partículas centellantes de todo tipo y las comparábamos. Las partículas sobre mi rostro no tenían la forma de ningún elemento artificial. Cuando comenzó el contacto con Ra, las partículas plateadas comenzaron a aparecer con mucha más frecuencia. Ese pequeño fenómeno concluyó cuando Don murió en 1984. Sin embargo, continuamos sin duda siendo beneficiados con otras formas de saludo de Ra, el halcón. Continuamos sin duda siendo beneficiados con otras formas de saludo de Ra, el halcón. De hecho, una familia de halcones ha anidado en nuestros árboles por segundo año consecutivo. Y con frecuencia, cuando Jim y yo debatimos algo, percibimos un halcón en las cercanías justo en el momento en que llegamos a una decisión. Es siempre muy reconfortante percibir ese signo de amor. Cada cual tiene su propio conjunto de esas pequeñas señas que nos indican estás en el buen camino, o quizás no. Aunque esto pueda sonar ilógico, animamos al lector a observar estas coincidencias cuando empiezan a repetirse, por lo que sabemos son sin duda una forma de comunicación con energías espirituales de naturaleza benigna y amorosa.
Nuestra colaboración con Leo Sprinkle lleva ya mucho tiempo. Este valiente investigador comenzó a interesarse por el fenómeno ovni cuando se le solicitó que participara como hipnotizador en la búsqueda que llevaba a cabo un contactado ovni. Ha trabajado con un buen número de contactados a lo largo de los años y finalmente fundó una organización de investigación que celebra un congreso anual en las Montañas Rocosas, en el que reúne a los contactados. Es un buen grupo de apoyo para estos testigos de lo extraño. En 1975 pasamos un divertido fin de semana en una convención sobre los ovnis que se celebró en Fort Smith, Arkansas, donde trabajamos en una película juntos. La película se llama The Force Beyond, la fuerza más allá. Resultó tan mala que Don la rebautizó con el nombre de The Farce Beyond, la farsa más allá. Leo hipnotizaba a un testigo del fenómeno ovni mientras que Don y yo asesorábamos sobre el guión, y él obtuvo la presencia de la mayoría de los mediums y testigos que aparecían en la película. Cuando Leo realizó la hipnosis realmente, las cosas comenzaron a fallar repetidamente, el material se estropeó, etc. Y hasta la medianoche no pudimos sentarnos a comer algo. Le pregunté cómo estaba y totalmente impasible dejó caer la cabeza sobre la mesa como si le hubiera decapitado con un hacha. Fue un grato momento tras una larga jornada. Desde que Don y yo comenzamos a hablar sobre esas experiencias de la luz que vino a saludarnos, hemos escuchado numerosos testimonios de personas a quienes también les ha ocurrido. Es algo maravilloso sobre lo que recapacitar. ¿Serán los cuerpos que emplearemos para experimentar una densidad superior? Son tan hermosos y puros, dice aquí. Lo pone esas manifestaciones de luz como posibles cuerpos. Entonces, vamos a dejar la lectura por aquí, en el fragmento 32, página 108 de este quinto libro, para que no se les caiga a ustedes la cabeza también sobre la mesa. Y recuerden que lo importante de todo esto, como ya lo hemos aprendido, es concentrarnos, saber que somos los creadores de nuestra realidad, entender, venimos del mundo espiritual a este mundo material, venimos aquí con experiencias a vivir, lecciones para aprender, cuestiones que tenemos que pulir de ese diamante en bruto que somos, ¿verdad? Y no concentrarnos en las trivialidades o cosas terrenales, porque eso nos distrae de nuestro camino de desarrollo espiritual en general. No distraernos con las cuestiones ufológicas, con las cuestiones que vemos en los informativos, con la negatividad de ciertos eventos que están ocurriendo en nuestra sociedad, ver todo como el creador, como dicen ellos muchas veces, ver a cada persona como el creador en sí, darnos cuenta de que todo esto es una especie de gran escenario, gran película que se manifiesta enfrente a nosotros para que podamos aprender. Y vemos también, lo dijo por ahí en algún momento, hablando acerca del nerviosismo de Jim, ¿verdad? Y creo que lo que le quiso decir es que justamente es ese nerviosismo el que lo hará sobrevivir a él, ¿verdad? Esa tensión quizás es la que lo hará a él sobrevivir en ese inhóspito lugar en solitario en el que está viviendo, construyendo su cabaña en el año 1974 en alguna montaña de Estados Unidos. Entonces, son estas situaciones por las que está pasando la humanidad las que hacen que las personas, que esos complejos de mente, cuerpo, espíritu, como dice Ra, puedan expandirse, ¿verdad? Cuando estamos en la zona de confort, cuando estamos todos sentaditos enfrente a la estufa, con los piecitos arriba, disfrutando del calorcito que nos da la leña y leyendo un buen libro, no obtenemos la mayor evolución espiritual que venimos a buscar y que este mundo puede ofrecer. Por eso es que la conciencia colectiva del ser humano ha manifestado todo lo que ha manifestado para que esos catalizadores de la experiencia pongan a las personas fuera de la zona de confort y que se obtengan todas estas grandes expansiones espirituales que se dan a través de los momentos más difíciles. Les mando un beso para todos, un abrazo grande y recuerden, somos los creadores de nuestra realidad
y cada pensamiento positivo debe soportarse o debe ser ayudado por otro pensamiento positivo y por otro y por otro y por otro. Enfóquense en lo que quieren y no en lo que no quieren, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que no quiero? Ya lo sé. Me enfoco en lo que quiero y empiezo a construir a través de mis pensamientos eso que es lo que yo quiero. Entonces, ustedes ahora deben ser los que dirigen su pensamiento, su vida, su manifestación en este gran teatro de la vida. Les mando un gran abrazo, un beso, chau, chau.